Padre y Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en tu santo nombre. Estudiar este atributo maravilloso, uno de los muchos que tienes, Señor, pero que son de gran bendición y son de motivación y esperanza para toda la iglesia. Te damos gracias, Señor, por permitirnos utilizar estos medios, estos recursos, para poder llegar cada día a más personas. Sabemos que en tu voluntad está que cada día se añadan más y más personas más a la iglesia de Jesucristo. Y a través de estos recursos, Dios, tú nos has permitido hacer que el Evangelio se siga extendiendo. Te damos gracias por tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. Te pido, Dios, que me des la capacidad, Señor, de transmitir este mensaje de manera clara, sencilla y fiel. Te ruego también para que le des la capacidad a cada oyente de entender el mensaje y atesorarlo en su corazón, hacerlo realidad en su vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, querida iglesia, hoy estaremos estudiando Dios es eterno, un atributo más de nuestro Dios. A veces, y creo que todos en algún momento hemos tenido que experimentar un momento en donde hemos sentido una alegría, un gozo, en un instante donde quisiéramos que ese instante durara un poco más o que quizás fuera eterno, como lo podemos nosotros imaginar. A veces puede ser un momento de vacaciones, experimentando la hermosura de un paisaje, el silencio, el cantar de las aves. Y quisiéramos que estos tiempos duraran un poco más, que fueran mucho más largos, que quizás nunca se acabaran. Para otros puede ser el nacimiento de un hijo, la alegría que produce esto. Para otros puede ser el lograr objetivos personales, el cumplir con la terminación, la conclusión de los estudios, la conclusión de una maestría. Incluso para nosotros como padres experimentamos también momentos felices a través de las bendiciones que reciben nuestros hijos. Y son así muchas de las cosas que quizás podemos experimentar en algún momento que quisiéramos que no se acabaran, que fueran mucho más largas de lo que la estamos gozando en ese momento. Pues hay una alegría enorme de saber que Dios tiene preparadas cosas grandes y maravillosas para todos nosotros y que está al alcance de que quiera acercarse al Señor. Entonces serán momentos que no se acabarán nunca, serán instantes de alegría y gozo que perdurarán para siempre. Y esto es lo que queremos que como iglesia, lo que necesitamos como iglesia aprender, atesorar en nuestro corazón y practicarlo, experimentarlo. Y hoy tenemos la oportunidad de ver por eso en este atributo que hay formas de experimentar cosas eternas. Querida iglesia, antes de iniciar, quiero que alabemos al Señor, llevemos un cántico espiritual, elevemos hacia el Señor un cántico espiritual y posteriormente daremos inicio a la clase. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por
Bueno, iglesia, estamos de vuelta. Daremos inicio a nuestra clase con la ayuda del Señor. Dios es eterno. Es complejo a veces este término de eternidad. Es a veces difícil para nosotros darle un concepto claro a lo que es la eternidad. Lo que es eterno es infinito en su existencia. Quiere decir que no tiene ni principio y no tendrá final. Este atributo es único y exclusivo de Dios. Pero tenemos una enorme bendición que estaremos platicando ahorita más adelante y estaremos conociendo en donde veremos que Dios comparte parte de ese atributo con toda su iglesia, con todos nosotros. Cuando eh, hablamos de eternidad, de la eternidad solamente es exclusiva para Dios porque todas las cosas que nosotros podemos ver, todo lo que, aún lo invisible que hay en la creación, el oxígeno, el aire, todas estas cosas tuvieron un principio, tuvieron un comienzo. Eh, Podemos verlo en Génesis 1:1, cuando la Biblia nos comienza el relato bíblico y dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que todo tuvo un inicio. Aún esas cosas que en nuestra avanzada ciencia logran detectar hoy en día, cosas que están extremadamente lejos de la Tierra, todo eso que van investigando y van conociendo día a día, eso tuvo un inicio. Siempre, todo lo que podamos analizar, que puedan descubrir en cada momento, tuvo un inicio. El único que no tuvo inicio ni tendrá fin, ya como lo había mencionado anteriormente, es Dios. También podemos ver en el Salmos 92, donde dice la palabra del Señor, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí nos muestra claramente la palabra de Dios, que como todo tuvo un comienzo, en ese momento donde todo tuvo un comienzo, Dios ya existía. El tiempo tiene pasado, presente y futuro. Nosotros los seres humanos manejamos el tiempo de esta manera, con estos tres estados. Sin embargo, Dios es el creador del tiempo, así que Dios no tiene sujeción ni está condicionado a través del tiempo, porque eres el creador de todo. Cuando en la Biblia, en Hebreos, el autor escribe que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos, quiere decir que Dios tiene un atributo que es inmutable, o sea, Dios permanece siempre siendo el mismo. No es que lo estemos viendo de una manera a través del tiempo, sino que Él permanece de manera inmutable, no cambia para nada. No hay sombra de variación en Él. Debemos tener claro que para Él no hay ni pasado ni futuro. Para Dios solamente hay un eterno presente. Y esto lo estaremos viendo en Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Hablando en el contexto de este texto bíblico que estaremos estudiando, vemos que Dios le hizo un llamado a Moisés en donde le pidió sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En este momento, Moisés le preguntó al Señor que cómo debía presentarlo o cómo debía decir que él se llamaba cuando el pueblo de Israel demandara que les dijera su nombre. Aquí el Señor le contesta en Éxodo 3, 14 y 15, dice la palabra del Señor, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, al Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por los siglos, por todos los siglos. Así que en este versículo podemos ver que se proclama la eternidad de Dios. Y Dios se presenta como un Dios eterno al hacer mención de su nombre que dice yo soy. Se habla en un estado presente. Y no se está hablando ni yo fui, ni yo seré, sino yo soy. Y así dice la Biblia que debemos conocerlo por generación en generación. Por eso que en su tiempo, de lo que estudiamos aquí en la Biblia, estos seres, estos hombres inspirados por Dios que buscaron del Señor, Jacob, David, Moisés, cualquiera que podemos nombrar, y hoy en día la iglesia presente que estamos aquí sirviendo al Señor o conociendo del Señor, siempre lo debemos conocer como yo soy.
presente. Él no quiere que nosotros estemos viviendo y pensando en el pasado. No tienes por qué estar buscando cosas del pasado, que dejé de hacer, que pude hacer, que no hice, cosas que posiblemente pudieron ser malas, buenas. Dios no quiere que nos enfoquemos en esas cosas pasadas. Él bien todo lo que hicimos mal en un pasado, Él lo borró y Él nos ve hoy en un presente diferente a través de su Hijo Jesucristo. Tampoco quiere que pensemos en un futuro. Si bien no quiero decir que no vayan a pensar y se proyecten a cosas futuras como terminar una carrera, tener un empleo, lograr objetivos, sueños, eso es legal delante de los ojos de Dios, pero no debes pensar en el futuro y el ser humano normalmente por naturaleza lo lleva a una tendencia de querer saber sobre el futuro. Por eso muchos caen en buscar adivinos, en buscar en el horóscopo, en ciertas cosas que son abominación delante de Dios para hallar el futuro. Si en realidad quieres saber el futuro, está escrito en la Biblia, allí encontrarás el futuro. Sin embargo, Dios quiere que asimismo como Él siempre vive un eterno presente, tú vivas en un presente. En Mateo capítulo 6, versículo 31 y en el versículo 34 dice la palabra de Dios: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. En el versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El Salmo 93:2 dice: firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Aquí nos podemos ver nuevamente el salmista se hace referencia y se dirige hacia Dios viéndolo como tú eres eternamente, en un presente. Por eso nuestro futuro no debe depender de lo que nosotros podamos hacer. Siempre nuestra mirada debe estar puesta en Dios, en el Todopoderoso, en el Yo Soy. Si Él es todopoderoso, si Él es omnisciente, si Él todo lo puede, si Él todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo que estos atributos que hemos venido estudiando, no debería preocuparnos absolutamente nada sobre nuestro futuro. Tenemos un presente con Dios y cada día trae su propio afán. Cada día poner en manos de nuestro Señor nuestro día y de esta manera podremos experimentar ese eh, eterno presente que tiene Dios. Sabemos que Él proveerá diariamente todo lo que necesitamos. Y no lo hablo solamente pensando de manera carnal, ¿sí? Porque aún Dios dice que suplirá todas nuestras necesidades, sino que espiritualmente también estaremos librados de cualquier mal. En Isaías 57:15, en el comienzo dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Nuevamente nos dice la palabra de Dios que la eternidad, él habita en la eternidad. Él siempre ha existido. Él es Dios eterno. Vamos a ir al Salmos 94. Dice la palabra de Dios: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Aquí Dios nos quiere mostrar, hacer como una muestra de qué podría ser la eternidad para el ser humano. Recordemos que en nuestra limitación, en la capacidad que tenemos tan limitada de ver las cosas, podemos ver la eternidad y a veces la usamos incluso de una manera incorrecta. Podemos hablar de un viaje que hacemos y decir: uy, este viaje estuvo eterno. Podemos ver que ciertas circunstancias que vivimos las podemos llamar eternas cuando en realidad no tienen absolutamente nada de eternas. Cuando el Señor hace mención de que cuando en la Biblia leemos aquí que 1000 años son como para el Señor un día, o incluso dice como la vigilia que ya pasó, es decir, que una vigilia más o menos serán 4 horas. Si estamos hablando y lo pasáramos a las 4 horas a años, sería 1 hora 250 años aproximadamente. Y si nuestros días aquí son más o menos 70 o 80 años, incluso de pronto algunos podrían ser mayores o
menor edad. Sin embargo, podríamos ver lo efímero que es nuestro tiempo aquí en la tierra. Es demasiado corto. Vamos a ir a leer el Salmos 90, desde el versículo 9 al versículo 12. Salmos 90, del 9 al 12. Dice la palabra del Señor. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Al ver nuestra vida que es tan corta, incluso a veces la mención de un pensamiento, ¿cuánto puede durar un pensamiento? Eh, es algo que el Señor quiere que entendamos. Nuestra vida aquí, en este cuerpo, es pasajero, es muy temporal. Lo que debemos entender y pedirle a Dios en cada oración y que sea una oración diaria, el saber que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber contar nuestros días, saber cómo llevarlos, entender que Dios tiene propósitos diferentes de lo que el mundo puede ofrecer, de lo que el pecado ofrece. Escuchamos muchas veces la gente y cuando se hace mención de la brevedad de nuestros días, y dicen disfrutemos la vida, disfrutemos, pero ese disfrutarlo en como desordenarse, como en lugar de tener libertad que Cristo nos da, es un libertinaje y empiezan a hacer cosas que no son agradables delante de Dios y empiezan a llevar una vida totalmente contraria a lo que Dios siempre ha querido que llevemos nosotros. Entonces, como lo hacía el salmista aquí, debemos hacerlo nosotros diariamente, pedirle a Dios sabiduría para que nos enseñe a contar nuestros días. Saber que si bien no tenemos mucho tiempo, ese tiempo que Dios nos permite nos ayudará a formar un carácter que será para una eternidad junto a nuestro Dios. El lograr santidad en nuestras vidas, el lograr amor hacia los demás, hacia nuestro prójimo, hacia las personas que necesitan conocer este evangelio, al seguir conociéndole a Dios, nos va a permitir tener una conducta conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esto que estamos haciendo hoy durante todas estas clases, el momento, en los diferentes estudios que podemos hacer de la palabra de Dios, nos van a enseñar a forjar un carácter conforme a lo que Dios quiere que formemos. Así que esa es una oración diaria que debe tener todo creyente y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Quiero que veamos cuatro, deben haber muchísimas razones, eso yo creo que serán innumerables las razones que como hijos de Dios deberíamos tener para conocer su eternidad. Aquí vamos brevemente a estudiar cuatro razones para que nosotros como hijos de Dios conozcamos su eternidad y nos sentamos seguros al lado del Señor. La primera razón es porque Él es nuestro refugio. En Salmos 91 dice la palabra del Señor, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Nuevamente hago mención de que muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, y hoy en día los que seguimos a Cristo, han pasado los años generación en generación, hemos encontrado refugio en Dios y ese refugio en Dios nos da seguridad. Recuerden, la palabra refugio es algo que ayuda a proteger a cualquier cosa o cualquier persona de un mal, de un peligro. Hay muchas cosas que pueden causar peligro a nuestra vida. Lo más importante y que debemos tener claro es que hay un peligro de estar eternamente con Dios. Perdón, ese no es un peligro, eso es una bendición, el estar eternamente con Dios, pero hay un peligro de estar eternamente separado de Dios. Ese es el mayor peligro que debe sentir todo ser humano y por eso debemos hallar refugio en Cristo Jesús, buscar ese refugio. En Deuteronomio 33:27, en la parte A, dice, el eterno Dios es tu refugio. A Él es en quien debemos buscar refugio. Nosotros los seres humanos llevamos una tendencia a buscar refugio en ciertas situaciones, en cosas que son igual de vulnerables que nosotros, en personas. A veces el refugio lo buscamos en una solución, en problemas financieros, en una solución temporal, en problemas de salud, y nos desesperamos, nos angustiamos
y a veces buscamos refugio en cosas que no son definitivas, no nos van a dar una solución definitiva. Esto no quiere decir que nosotros como creyentes, al estar en Cristo Jesús, no vayamos a pasar peligros o situaciones difíciles. No estamos exentos de que nos pase algo, una situación crítica, una enfermedad que caiga sobre nosotros, un peligro por temas de seguridad, que seamos agredidos, seamos heridos. No estamos exentos de esto. El refugio que Dios nos brinda y que esperamos y que debemos nosotros buscar en Cristo es el refugio a nuestro espíritu, a saber que tendremos una eternidad a su lado. En Mateo 5:45, perdón, disculpe, es el del otro texto. Eh, Aquí ese era el primer punto. En el segundo punto que quiero que busquemos para conocer su eternidad, la eternidad de Dios, es porque Él nos da de su misericordia. Vamos ahora sí a Mateo 5:45. Dice la palabra del Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En el Salmos 102:24, vamos a leer hasta el 27, dice la palabra del Señor. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Nosotros y el ser humano ya tiene una tendencia a sentir temor en momentos de angustia, en momentos de preocupación. Tememos por nuestra vida. Eh, a veces aquí el salmista se exclamaba al Señor diciendo que no cortara a la mitad de sus días, que no quería perder la vida. Aún así, él también reconocía sobre la eternidad de Dios y hablaba de que él es Dios de generación en generación y que los años de Dios no tendrán fin. Habla de toda su creación, la cual perecerá en algún momento, se envejece. Todas las cosas hemos visto cómo van cambiando. Eh, Nuestro cuerpo, nosotros basta mirar unas fotografías para evidenciar cuánto hemos cambiado, cómo se va deteriorando nuestra vida. Asimismo, podemos ver los cambios en la naturaleza a causa de la mala administración del hombre. Se han venido acabando muchas cosas. Vemos cómo se han secado ríos, se ha dañado la capa de ozono. Toda la creación perfecta de Dios se ha venido deteriorando a causa de una mala administración del ser humano. Sin embargo, podemos ver la misericordia de Dios, esa misericordia que nos habla la palabra de Dios que es nueva cada mañana. Las misericordias de Dios son maravillosas. Si lo leíamos en Mateo 5:45, que el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Asimismo vemos hoy en día cómo la tierra sigue dando su fruto a pesar de lo deteriorada que la hemos hecho, el deterioro que le hemos causado, el mal que estamos haciendo a nuestros ríos, la contaminación. Aún hay agua potable, es increíble ver a veces el desperdicio de mucha gente inconsciente, haciendo mal uso de los recursos naturales, de las cosas que Dios ha dado para nuestra existencia. Sin embargo, podemos ver cómo Dios permite que aún en estos tiempos tan difíciles, donde se ha multiplicado tanto la maldad, sigue habiendo de su misericordia para toda la humanidad, especialmente para sus hijos. Cuánto más, dice la Biblia, que cuánto más Dios nos dará todas las cosas a los que le tememos, a los que le seguimos, a aquellos que obedecemos al Señor. No dudes de que a pesar del panorama que no es nada alentador y no es con el ánimo de causar un desánimo en ninguno, las cosas no van a mejorar. Cada día irán de mal en peor.
Lo que pasa es que nosotros nos vamos acomodando, en cierto modo, el corazón del hombre se va endureciendo un poco y ya viendo cosas como naturales. La maldad que vemos hoy en día, yo creo que 30 años atrás era realmente algo alarmante, algo que causaría en nosotros terror. Solamente en esos tiempos ver una persona consumiendo drogas o ver una persona homosexual o algo, era algo que causaba impacto en nosotros. Hoy en día se ha vuelto tan natural y el mundo se va acomodando a tantas cosas malas y esto es simplemente principio de dolores, vendrán cosas peores. Eh, de todas maneras, sabemos que Dios nos librará de las cosas duras y críticas que van a venir en su justo juicio sobre esta humanidad. Nosotros podemos ver que su misericordia es nueva cada mañana. Nosotros podemos ver que podemos experimentar en Él tranquilidad, paz, consuelo. Todos los días podremos nosotros experimentar de Él el refugio que necesitamos. Es importante hacernos esa pregunta del el ver la situación que estamos viviendo hoy en día, a pesar de la misericordia de Dios, vemos que el corazón del hombre se endurece. Nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca y permitir que simplemente nos acomodemos a las cosas que estamos viviendo y sentirnos tranquilos. Hay una misión importante y un deber importante de nosotros como creyentes, el buscar en que más personas se arrepientan, en confrontar a las personas de pecado y hacer que las personas se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. Vienen momentos aún más difíciles, vienen momentos aún más críticos que lo que estamos viviendo hoy en día, pero hay una esperanza en Cristo Jesús. Hay una esperanza de cosas mucho mejores. Cuando hablaba en la introducción de que para nosotros quizás cosas momentáneas son cosas que experimentamos y que nos causan gozo, en realidad no llegarás nunca a comprender cuán grandes y maravillosas son las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Pero es lo que nosotros debemos buscar. ¿Quieres conocerlas? Tienes la oportunidad de conocerlas en algún momento. El tercer punto por el cual debemos nosotros conocer de la eternidad de Dios es porque Él no se cansa y es quien nos renueva cuando estamos cansados. Vamos a Isaías 40, vamos a leer desde el versículo 28 al versículo 31. Isaías 40. El versículo 28 comienza así, dice la palabra de Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Él encontramos que Él renueva nuestras fuerzas. Hay momentos y creo que todos en algún momento seguramente lo hemos experimentado, en que nos levantamos y de pronto sentimos desánimo, sentimos como pereza de seguir adelante, como que estamos cansados de ciertas situaciones, no queremos trabajar, ¿no? Empieza a haber quizás por nuestra naturaleza humana, por esta carne tan débil, empieza a haber seguramente momentos de cansancio. Es más, cuando van pasando los años, vemos que el vigor de nuestro cuerpo va menguando, cada vez es menor, nuestro cuerpo se va envejeciendo, se va desgastando y ya no es la misma rigurosidad, no le podemos dar el mismo trato ni en cuanto a alimentos, ni en cuanto a esfuerzo físico, porque ya no resiste lo mismo que resistía hace 20 años o 10 años atrás, de acuerdo a la edad que tú tengas, podrás hacer una comparación, cada día se va envejeciendo. Sin embargo, el Señor da nuevas fuerzas a que no tiene ningunas. Dios da unas fuerzas que son de manera, son incalculables, son fuerzas que no podemos ni siquiera imaginar. Hay momentos en los que personalmente he tenido que experimentar bastante desaliento y que como que no quisiera levantarme ese día y experimento esas fuerzas del Señor al hacer incluso muchos momentos
No lo digo porque sea de esta manera que lo debas hacer en una breve oración. Incluso entre más ores, pues más tendrás comunión con Dios y más capacidad tendrás de acuerdo a lo que Él te va otorgando. Cuanto más lo busques, pues más tendrás de Dios. Pero con una sola breve oración, Dios está allí presente. Recordemos que Dios es eterno y es un Dios que hablamos de eternamente presente. Dios está en todas partes, lo vimos en las clases anteriores. Él está en ese momento donde tú estás allí afligido, pero Él te dará nuevas fuerzas. Él habla aquí de que nos dará alas como las águilas. Si ustedes buscan, las águilas son animales que pueden volar sobre las tormentas. Es el único ave que puede volar sobre una tormenta. No hay ningún otro ave que pueda hacerlo. Las demás aves cae una tormenta y lo que hacen es buscar refugio, esconderse de la tormenta. El águila tiene la capacidad de volar por encima de las tormentas. Así que si no hay problema tan grande en el cual tú no puedas estar por encima, porque Dios te dará esas alas para estar por encima de cualquier problema, de cualquier circunstancia. Llámela como quieras, llámala como un problema financiero, como un problema de salud, como un problema de que no tengo trabajo, el problema de mis hijos. Dios te dará las fuerzas para estar por encima de esa situación y salir triunfante, porque Dios nos da victoria sobre todas estas cosas. Recuerde que Dios no permitirá que venga en nosotros una prueba que no pueda ser soportada por nosotros. Aún así, Él nos dará la salida a esta prueba. Entonces puedes tener confianza y seguridad de que Él te dará las fuerzas suficientes para seguir avanzando, para seguir conociéndole a Él y para tener un descanso que será más adelante eterno. Por último, vamos a ver otro motivo para conocer la eternidad de Dios. Tenemos el cuarto punto, que es porque Dios eterno nos dio un espíritu eterno. Vamos a ir al libro de Génesis 2 y vamos a leer el versículo 7. Dice la palabra del Señor: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este soplo de Dios, observemos si estudiamos la palabra del Señor durante toda su creación, al único que sopló aliento de vida fue al hombre. No lo hizo con ningún otro ser viviente. Ese espíritu que Dios sopló de vida en nosotros es un espíritu eterno. Ahora es importante entender que si es un espíritu eterno, es allí, el momento es ahora. Otra vez volvemos a hablar del presente. El momento de la salvación es ahora. Tú debes decidir si tu eternidad va a ser al lado de Dios, en la presencia de Dios, disfrutando de todas esas maravillas y cosas inimaginables que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, o vas a estar separado de Dios por una eternidad, que sería una condenación eterna. Y eso es para preguntarnos hoy en día, cada persona y cada oyente que esté hoy escuchando este mensaje debe comprender que la decisión es hoy. Recordemos que nuestros días son contados, son muy efímeros y no sabemos cuánto tiempo más tengamos para poder tomar esta decisión. Desafortunadamente, por ignorancia, uno escucha a muchas personas: no, estoy muy joven, más adelante, y le escuchan incluso la palabra y se animan, pero la decisión la toman basado en lo que ellos consideran que es su juventud o el tiempo que creen que les queda por vivir, cuando definitivamente ninguno sabe cuántos días tienes, sino solo Dios. Dios es el único que sabe hasta cuándo te tendrá aquí en la tierra, cuál será tu último día. Pero la salvación la eliges tú en este momento. No lo podrás elegir después, ni nadie lo podrá hacer por ti, ni hoy, ni cuando no estés aquí en la tierra. Nos han enseñado que se puede, o muchas veces aprendimos los que existimos en la iglesia católica, que podíamos rezar por esas almas que estaban en un lugar donde podían pagar su condena y después salir de allí. No es así. Es la importancia de tomar esa decisión en este presente. Entonces, vemos que Dios, aquí es donde hablaba hace unos instantes de que Dios nos hizo partícipes en parte de su eternidad. ¿Por qué digo que en parte? Recordemos que cuando hablábamos del concepto de eterno, es que no tiene principio y no tiene fin. Es el único eterno de Dios. Pero Dios nos hizo partícipes porque ahora nosotros no tendremos fin.
pero reitero la importancia de comprender este concepto porque el destino final, si las personas que creen en destino, deberían entender que el destino nos lo damos nosotros, o sea, ese destino, si aceptas a Cristo como Señor y Salvador, si buscas en Jesucristo ese refugio eterno, Él te perdonará de tus pecados y te dará vida eterna. Pero si lo rechazas, si te niegas a creer en Él, pues tendrás una condenación eterna. Entonces, ¿tu destino cuál va a ser? Es importante y hago énfasis en esto porque es una decisión que tú debes tomar hoy en día. No lo podemos hacer posteriormente. Insisto que no sabemos en el tiempo que Dios nos tendrá aquí y es importante tomar una decisión a tiempo. Juan 3:16 dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí importante, miren nuevamente lo que estábamos estudiando, sabemos que Dios nos ofrece una vida eterna junto a su lado y es simplemente en tomar una decisión de creer en Jesucristo. Él envió a nuestro Señor Jesucristo para tomar todas nuestras cargas, para pagar por cada uno de nuestros pecados, pagar por todo esto que nos separaba eternamente de Dios y ahora nos hace cercanos a Él. Y no estás solo para cumplir esto. Cuando tú aceptas a Cristo, empiezas a llevar, y hacía mención unos instantes antes, de que vendrán momentos difíciles, sí, seguramente tendremos situaciones adversas, pero con la ayuda de Dios será fácil superarlas, será posible superarlas. Estamos conjunto al Dios Todopoderoso, al Dios en el cual no hay sombra de variación y que así como ha sido Dios de generación en generación de cada uno de estos personajes de la Biblia, de aún personajes, familia que hemos tenido que ha creído en Cristo y que quizás ya no está con nosotros hoy en día, ese Dios es el Dios que hoy buscamos y el cual nos ofrece una vida eterna. En primera de Juan 5:11 dice la palabra del Señor: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna es algo inimaginable, es algo que aquí quiero hacer un poquito más de introducción respecto a lo que hacía el comentario al inicio de esta clase. Tú has experimentado cosas, momentos agradables, momentos de mucha alegría, de gran gozo, que son pasajeros, son simplemente un instante. Imagínate experimentar una situación de esas o recordar un momento de esos, pero sentir esa misma sensación por una eternidad, sentir un gozo eterno, sentir una alegría eterna, sentir esa bendición de poder estar frente a Dios, ver su santidad, disfrutar de todo lo creado por Él, porque Él nos dará, dice la Biblia, cielos nuevos y tierra nueva. Son cosas que son preparadas para el que acepta a Cristo y quiere estar junto con Él por una eternidad. Recordemos que es una decisión personal, es una decisión que debes hacer pronto si no la has hecho, una decisión que cambiará tu destino, cambiará tu rumbo definitivamente. No sabemos cuánto tiempo nos queda aquí, pero si fueran largos años, estarás con la bendición de Dios y esto es algo que no puede compararse con absolutamente nada. Tú puedes ver que muchos gobernadores o mucha gente, perdón, pone la confianza en gobernadores, en los cambios de año, en que todas las cosas van a mejorar. Realmente las cosas cambian y mejoran cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Allí hay un cambio verdadero. Allí es donde debe estar puesta tu confianza y allí es donde encontrarás realmente algo diferente para tu vida. El Señor nos permite acercarnos a Él y alcanzar esta vida eterna y ese es el testimonio que nos habla aquí la palabra de Dios. Dice en Juan 17:3, no tengo el versículo, estoy seguro si es Juan 17:3, dice y esta es la vida eterna,
que conozcamos al único y verdadero Dios. Cuando tú conoces a ese único y verdadero Dios, allí encontrarás realmente vida eterna, allí encontrarás realmente lo que es la vida eterna. Y aquellos que ya le conocemos, que ya le hemos recibido como Señor y Salvador, debemos perseverar en seguirle conociendo. Y es lo que estamos haciendo a través de estas clases, conociendo al único y verdadero Dios, al Dios que adoramos. Perseveremos en ello y alcanzaremos el verdadero sentido de una eternidad. Como les digo, la limitación de nuestro intelecto no nos permite comprender sobre la eternidad, pero quiero darles un ejemplo. Si hipotéticamente, porque nadie podría vivir 1000 años, sin embargo, digamos que tomaras un granito de arena de la playa y lo arrojaras al mar, cada día, cada 1000 años hicieras este ejercicio. 1000 años, vas y botas un granito, vuelves a los 1000 años, botas otro granito. Y cada 1000 años hicieses el mismo ejercicio. En algún momento la arena de la playa se terminaría. Imagínate, si estamos haciendo un ejercicio de esto para comprender la eternidad de Dios, es para que tú comprendas que definitivamente la eternidad es algo que no se puede comparar con tiempo, es algo que no se puede medir con tiempo. En Eclesiastés 3:1 dice la palabra del Señor que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Debemos aprender a esperar pacientemente en el Señor. Debemos comprender que el panorama hoy en día, las circunstancias de hoy en día nos muestran algo quizás en la carne desalentador. Pero cuando tú pones tu paciencia y tu confianza en Dios, Dios a través de las pruebas, recuerden que va forjando nuestra paciencia, es allí cuando tú empiezas a ver que todo tiene su tiempo. No te desanimes porque quizás no has recibido de parte de Dios algo que le has venido pidiendo, porque todavía no te ha dado respuesta, o quizás ya te la dio y fue un no y tú sigues esperando. Siempre aprende a confiar en Dios y a esperar en Él, esperar pacientemente en el Señor. Y los invito a que hagan uso de esa decisión que deben tomar hoy en vida, entendiendo que el único refugio que tenemos para comprender y para poder experimentar de esa vida eterna es Cristo Jesús. El creer en Él es vida eterna, pero el rechazarle es muerte eterna. Si nosotros hemos venido estudiando los atributos de Dios, algunos de los atributos son muchísimos más. Vemos que en Dios hay un amor eterno, sí, hemos hablado que Dios es amor, de que Él siempre está dispuesto y está con sus brazos abiertos, atentos a que tú le busques, a que tú decidas ponerte en pie y buscarle, levantarte de esa condición pecaminosa y acercarse a Él, encontrarás vida eterna. Pero estudiando este atributo de su eternidad, podemos ver que Dios también hay una ira eterna en él. Es decir, que en su justo juicio, aquel que le desprecie, que le rechace, aquel que no le acepte, tendrá que experimentar esa ira eterna de Dios. No veamos a Dios como solo amor, porque a veces creemos, y eso es un error que puede cometer un ser humano en creer de que como Dios es amor, entonces le va a perdonar y va a seguir haciendo cada cosa que quiera hacer y no va a tener un pago por sus conductas. Recordemos que todos en algún momento tendremos que dar cuentas al Señor por todo lo que hicimos, todas las cosas que hayamos hecho demandarán de parte de Dios una recompensa. Para los que le aceptamos, le recibimos, nuestra recompensa será basada en lo que hicimos de acuerdo desde el momento en que aceptamos a Cristo. Pero los que no le aceptaron tendrán una recompensa, no es una recompensa, perdón, es un castigo. Recibirán lo que merecen por haber rechazado a Dios. Entonces, levantémonos, hoy es el tiempo de la salvación. Jesús es refugio eterno para todos los que confían en Él. No pensemos, no esperemos en el mañana, recordemos
hagamos énfasis en esto, siempre vivir en el presente, no busquemos hacerlo. Hay un dicho que lo usamos muchas veces, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y en cuestiones de arrepentimiento, esto debería ser algo que deberíamos nosotros practicar a diario. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Hoy es el día de la salvación, hoy es el momento en que puedes decirle al Señor, te acepto como Señor y Salvador. Es el momento en que puedes buscar esa vida eterna que Dios ha ofrecido, que hemos venido estudiando y que Dios tiene preparada para todos los que nos aman. Dios ha sido refugio de generación en generación y hoy en día sigue siendo refugio para todo aquel que le busque. Él te librará de ese justo juicio que vendrá sobre todos los que le han rechazado. Entonces, búscale en tu paz, él será tu paz, tu seguridad, tu protección y tu descanso para siempre, porque Él es eterno. Todas estas bendiciones serán eternamente para aquel que le acepte como Señor y Salvador. Bueno, querida iglesia, este ha sido el tiempo de el estudio que recibimos el día de hoy. Dios es eterno. Hay muchas cosas más por seguir conociendo de Dios, por seguir aprendiendo de Dios. Le recordamos que para nosotros es un enorme incentivo y una gran bendición el poder ver que muchos de ustedes siguen perseverando. Lo más importante de todo esto que ustedes vienen haciendo constantemente, lo recibirán en recompensa de parte del Señor en su momento. No tanto por lo que podamos nosotros ver, aunque como les digo, les reitero, es incentivo para nosotros, es de gran bendición y nos anima a seguir perseverando también en seguir transmitiéndoles estas cosas, estas buenas nuevas que tiene el Señor preparadas para toda la humanidad. Pero lo más importante es lo que Dios tiene preparado para ti, lo que Dios quiere ofrecerte. Eso es lo que tienes que buscar. No tienes que buscar agradar al hombre. Recordemos que hace un instante también hablábamos de cuando ponemos la mirada en los hombres. El poner la mirada en el hombre es un fracaso que va a existir definitivamente. Pero cuando pones la mirada en Dios, vas a tener una victoria asegurada también. Entonces, nuestra mirada no va a estar en nada que sea perecedero, que sea pasajero, temporal. Cuando hablamos de la mención de que nosotros miramos a veces el cambio de año como una perspectiva de que el otro año va a ser mejor que este, finalmente el cambio de año que es el paso de un día a otro, no es nada más. Entonces, es siempre ver la vida del día a día y entender que todo esto será para unos efectos realmente eternos para aquel que ha recibido a Cristo como su Señor. Les damos gracias por su perseverancia, por su compañía, por la atención, por la disposición. Sabemos que muchos de ustedes tienen que hacer ciertos esfuerzos, ciertos sacrificios para poder estar aquí en la clase, pero de seguro van a ser recompensados de parte del Señor en gran bendición para cada uno de ustedes. Los invitamos a que continúen con la escuela bíblica, con liderazgo, que incentiven a aquellas personas que quizás tengan necesidad. Muchos de nosotros a veces escuchamos a compañeros de trabajo, quizás algunos escucharán a compañeros de estudio, no sé, vecinos, personas que tienen gran necesidad. Y aquí está la oportunidad de nosotros poder llevarlos a que conozcan y busquen del verdadero Dios, del único y verdadero Dios al que nosotros adoramos. Ahora les pido que me acompañen en una breve oración para despedir esta clase y poner en manos de nuestro Señor el tiempo que resta del día. Padre Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por revelarnos este atributo, Dios, que nos da una esperanza definitiva a toda la humanidad. El saber que hay una esperanza de una vida eterna es algo que nos debe mover a ser cada día diferentes, a ser cambiados por ti, buscar tu santidad, buscar tu purificación. Dice la Biblia que cada día debemos buscar todas estas cosas y solo lo hallamos cuando te conocemos más, cuando miramos en ti ese reflejo, esa imagen de lo que nosotros debemos ser.
En ti encontramos la verdadera bendición, en ti encontramos el verdadero refugio, en ti encontramos la vida eterna. Gracias, Padre bueno, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Gracias porque tu misericordia son nuevas cada mañana y las hemos experimentado, Dios. Te pedimos, Señor, por cada oyente, por cada familia representada a través de cada persona que ha visto este mensaje, que ha escuchado este mensaje, para que tú le concedas, Señor, el poder comprender las cosas y poder ser hacedor de también de todas estas palabras, de todas estas enseñanzas. El poder ver a Dios como es, de una manera diferente. A veces los conceptos humanamente los tomamos muy a la ligera y no los comprendemos en su totalidad. Pero para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos revela la verdad de tu palabra y lo que tú eres, Señor. Gracias por tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. Te rogamos, Dios, para que nos permitas, Señor, terminar el día con tu bendición. La bendición del Padre, Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.